Gracias por estar ahí con nosotros todavía, porque esto se está poniendo interesantísimo. Ya llegamos a la graduación casi del colegio, pero le preguntaba, en la adolescencia, bueno, teniendo hermanos también, o ese grupo de hermanas, ¿qué tan buen papá era en el sentido de darle permiso a Violetía? ¿Cómo le diría? ¿Violetita? ¿Cómo le decía? Violetía. Sí. ¿Le dejaba permiso tener amigos o tener noviecitos? Si hubo, ¿a qué edad? ¿Y cómo fue su primer amor? ¿O fue un amor imposible? Bueno, mis padres, con los primeros 3, porque yo soy la tanda de los últimos 3, ¿verdad? Con los primeros 3 fue más rígido, pero con nosotros las últimas 3 fue bien tolerante. ¿Ya me agarraron viejo? No, él incluso decía, bueno, ustedes ya están estudiando en la ciudad, tienen que ir a cortarse el pelo, tienen que ponerse bonitas, tienen que ir a bailar, o sea que no, o sea que les daba permiso para, no era nosotros, yo no tuve severo. ninguna restricción para ir a los bailes, claro que en estos tiempos de los que estamos hablando. ¿De qué años estamos hablando? Estamos hablando de los 60, 70, ¿verdad? Cuando yo salí en los años 60 de la secundaria. Entonces, en esos tiempos, sí, claro, en la primaria, cuando llegué a la primaria y después a la universidad, obviamente que surgen los amores, los pretendientes. Y si seguía con esos ojotes de niño, me imagino que le llovían o no. Los amores platónicos. ¿O no a Violeta? ¿Cómo no? En el pueblo tenía varios admiradores. ¿Y nunca fue novia de alguno ahí? Novios más que todo eran más platónicos que reales, ¿verdad? Aunque sí, yo puedo hablar de que sí, tuve una pareja, ¿verdad? Que no fructificó. Ya. Entonces yo creo no era que suya. No, exactamente. Entonces, más ha sido una mezcla de una juventud con tuve las inspiraciones normales de una joven que se enamora, de una adolescente, incluso que eso que sale del amor platónico, de alguien en la universidad que lo vi, que me gustó, o de algún artista, o de los artistas, algún cantante o artista que se haya enamorado, Violeta. Nadie se debe de acordar de eso más que los de mi tanda, ¿verdad? Aquí pegaron los hermanitos Ferrandi, los que me están escuchando de mi edad se deben de recordar. Los hermanitos Ferrandi vinieron aquí, unos argentinos, y arrasaron. ¿Cuántos hermanitos eran? Eran 2, y arrasaron con los sentimientos de todas las muchachas de nuestra edad. No creo que haya habido una de mi edad en ese tiempo que no se enamoró de los hermanitos. Y por supuesto Violeta se fue, y había uno en especial de los hermanitos. Uno de ellos, uno que tenía el pelito tipo Beatle, porque en esos tiempos estaba la Beatlemanía, y él creo que imitando un poco a los Beatles, y era pelito rubio, argentino, bien lindo, ¿verdad? Guapo. Entonces eso, bueno, y después en la universidad también lo de... ¿Y ese es su tipo de hombre, Violeta? ¿Le gustan más los rubios? No. ¿Como el argentino? Si se habla de no, fíjate que no. Si se habla de tipos, a mí me gustaban morenos, altos, ¿verdad? Y con buen sentido del humor. Eso me atraía. Pero usted tenía buen sentido del humor, ¿cómo no? ¿O era más bien una chica seria, muy estudiosa? No, bueno, estudiosa sí, eso sí, definitivamente. Es que la generación, la juventud de mi generación, todos éramos muy aplicados. En los tiempos en que estuve, por ejemplo, en la universidad, fue el tiempo del hipismo y del amor y paz, sí. y en el cafetín de Ajeu de la Universidad Nacional, ahí llegaban y fumaban marihuana, ¿verdad? Mucho. Yo nunca la probó. Yo creo que eso le llegó el humito. No, incluso después dije yo que bueno, qué desgracia que ni siquiera la probé, ¿verdad? Algo bueno para que la gente lo haga. Para saber cómo era, porque pero cuando fui médica no lo hizo, Violeta, ni siquiera por curiosidad, yo por creo lo que le había inculcado a su padre. Yo creo que no lo hice por ese tipo de educación que tradicionalmente se daba en los pueblos en ese entonces. Esos valores, esos principios, sí, donde ¿verdad? los padres le ponían a uno el límite de lo correcto y de lo incorrecto. Yo no sé si ese límite que nos ponían entonces era cierto, que lo correcto y lo incorrecto, pero viendo la posteridad, qué bueno que nunca estuve yo en ese tipo nunca tuvimos nada de lo que yo tenga que avergonzarme. Fue una juventud sumamente limpia, nada de vicios ni de nada. Entonces fue una de estudiar, de intercambiar con los jóvenes compañeros de mi edad. Sí. Bueno, está hablando ya de universidad, entonces fue en la Nacional. ¿Cómo es que decide Violeta luego de graduarse ir a la universidad? ¿Papá dijo o mamá, seguís estudiando?
o fue ganas La de decisión, mi suya? papá nos daba la decisión de qué queríamos hacer, ¿verdad? Y la decisión de estudiar en la universidad y de ser médica la tomé yo, ¿verdad? Mi papá en eso no ¿Y se médica metía. de dónde? ¿Por qué razón? Pues yo creo de que como en los pueblitos, usted sabe de que hay paradigmas, ¿verdad? Por ejemplo, en un pueblito las autoridades son el sacerdote, el médico, el alcalde y el juez. Entonces a mí el que me inspiró fue el médico, ¿verdad? Y a lo mejor por eso, y además un sentido que nos metía mi papá y mi mamá, del sentido de solidaridad, del de ayudar. Entonces, en la carrera de medicina me sentía como más identificada y más Vamos a hablar realizada. de eso, Violeta, también ya de la carrera, pues ya de médica, de otra etapa de su vida también que pasó dentro de la universidad o después de la universidad, pero vamos a unos mensajes, ya regresamos.